Bien, entonces vamos a hablar ahora de la confirmación de la correcta colocación de los tubos doble luz. Bien, como les había mencionado antes, hay unos adaptadores que les mostré que se conectan a la porción proximal del tubo, que acá si ven, tiene el adaptador, ¿sí? Que tiene una tapita y otra tapita, o sea, hay dos adaptadores, uno para el traqueal y otro para el bronquial, que luego se conectan a una pieza en I, que acá no está dibujada, pero después vamos a ver un pequeño videito para que se vea en vida real, que luego se conectan a la máquina de anestesia, ¿sí? Si ven en el diagrama, del lado izquierdo es el tubo traqueal con su balón traqueal, y del lado derecho es el balón bronquial con el tubo bronquial con su balón bronquial, ¿sí? Lo que se recomienda es hacer el método de 3 pasos para confirmar la colocación del tubo. Vamos a hablar del izquierdo porque es el que más habitualmente se utiliza. Primero, una vez que se pudo intubar al paciente y colocar, creemos, correctamente el tubo, se va a insuflar el balón traqueal, que es este. Esto es igual que el tubo simple luz. Nosotros ponemos el tubo e insuflamos el balón. En este caso va a ser el balón que por lo general es transparente o blanco. Se insufla el balón y se conecta, obviamente están los adaptadores con las tapas cerradas y se lo conecta a la máquina de anestesia. Y se puede hacer con ventilación espontánea, uno agarrando la bolsa o con la máquina en volumen corriente. Se empieza a enviar aire y se ve que haya una excursión bilateral de los pulmones y obviamente que haya una buena capnia y demás. O sea, que estemos ventilando al paciente como si fuera un tubo doble lumen, un tubo simple luz, ¿sí? Luego, lo que se va a hacer es insuflar el bronquial y se va a poner una pinza en el adaptador traqueal, ¿sí? Y se va a abrir la tapita del traqueal. ¿Esto qué está haciendo? Vamos desde la máquina hacia el árbol bronquial. Entra el aire se choca con la pinza, entonces a lo que es el tubo traqueal no va a entrar. Al tubo traqueal no va a entrar. Se va a dirigir a lo que es el tubo bronquial. La tapa está cerrada, entonces el aire no se va del circuito. Entra el aire por el tubo bronquial y entra obviamente a ¿cuál bronquio? El bronquio en este caso izquierdo, porque estamos con un tubo doble lumen izquierdo, ¿sí? El aire que sale del paciente vuelve a entrar al tubo, como lo conocemos con un tubo simple luz. Sí puede haber parte de ese aire que salga, pero va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos el balón inflado. Si no tuviéramos el balón inflado, el balón bronquial me refiero, el aire que enviamos al bronquio izquierdo empezaría a escaparse hacia el derecho y justamente lo que queremos es ventilar solamente un pulmón. Eso con respecto al aire que entra al pulmón izquierdo y sale del pulmón izquierdo. Ahora, en el pulmón derecho, si bien no está entrando aire, va a haber una tapita justamente destapada, sacada. Esto lo que permite es desinsuflar, sacar el aire del pulmón derecho. Por ejemplo, quieren hacer una intervención del lado derecho, si tienen el pulmón expandido no lo van a poder realizar, entonces necesitan que nosotros saquemos el aire. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo la pinza en el traqueal, no permitiendo la entrada de aire por el tubo traqueal y permitiendo la salida del aire al abrir esta tapita. Esto se podría hacer del otro lado, es decir, si pongo la pinza del lado bronquial y abro la tapa del lado bronquial, voy a estar seleccionando el pulmón derecho, es decir, ventilando el pulmón derecho. El aire va a entrar por el derecho, la tapa va a estar cerrada, entra el aire y va a ir solamente al pulmón derecho. ¿Por qué va a ir solamente al pulmón derecho? Porque el balón bronquial va a estar insuflado. Si el balón bronquial está insuflado, voy a estar haciendo una ventilación selectiva, ya sea del izquierdo o del derecho, acorde a cuál esté clampeando, ¿sí? Y luego el tercer paso
va a ser volver al estado inicial. Siempre con la ventilación monopulmonar se va a estar chequeando constantemente que el tubo no se haya corrido y que se mantenga en posición. Y acá es de nuevo lo mismo. Se cierran las dos tapas, se mantienen los dos globos y se ve que se pueda ventilar por ambos lados, ¿sí? Bien. Acá está el video, voy a ir adelantando igual un poco, como para que se vea más grande y en vivo. Esto es un tubo doble lumen derecho, el de la izquierda es el derecho, que si ven el balón es distinto, tiene una configuración especial. Y el izquierdo que tiene un balón más esférico. El izquierdo justamente es el que está del lado derecho. Y acá es un esquema de cómo queda colocado el tubo izquierdo en el bronquio izquierdo. Bien. Muestran el tubo y esos son los adaptadores. Voy a parar. Los que aparecen a la izquierda es el adaptador. El azul va al bronquial, el transparente va al traqueal. Y están conectados ya a la pieza en I. Esto, una vez colocado el tubo, se va a terminar de colocar para que la pieza en I se conecte a la máquina. Y la jeringa preparada, como siempre, para insuflar los balones. Ya tienen al paciente inducido, preparado para hacer la intubación. Este es un tubo izquierdo. Entonces, recordemos cómo era el izquierdo. Hacen la laringoscopía y el tubo, recordemos que lo progresa de manera lateralizada a la parte proximal y una vez que pasa las cuerdas vocales, va a girar en sentido antihorario y termina de colocar el tubo. Ahora va a insuflar el balón traqueal, que en este caso es el transparente o el blanco. Coloca los adaptadores y cierra las tapas. Esa es la tapa azul y la tapa blanca. Y ahora va a poner el adaptador. De nuevo, azul con azul y blanco con blanco. El adaptador, les recuerdo, estaba conectado a la pieza en I. Ahí está la pieza en I. Y ahora, en este caso, no conecta directamente la máquina, sino una bolsa, pero después lo va a conectar a la máquina, es indistinto. Y ve que puede ventilar ambos pulmones de manera bilateral y simétrica. Y lo va a confirmar también con los parámetros que nos da la máquina, como es la CAPNO y el BT y demás. Ahí tienen la CAPNO. Bien, ahora lo que va a hacer es corroborar que puede hacer una selección. Entonces insufló el bronquial, no sé si lo vieron, era el azul. Puede seguir ventilando ambos pulmones. Pero ahora va a clampear el bronquial y destapa el bronquial. Como este es un tubo que va hacia la izquierda, pues un tubo doble lumen izquierdo, lo que está haciendo es ventilando el derecho, porque abrió la tapita del izquierdo y además no permite la entrada de aire al izquierdo. Entonces entra aire al pulmón derecho. Cierra la tapa del bronquial, recuerdo que este es izquierdo, y desclampea el bronquial. Y hace lo mismo con el otro lado. Clampea el traqueal, destapa el traqueal y ahora va a ventilar selectivamente el izquierdo. Solamente entra aire al izquierdo y está desinsuflando el derecho. Y de nuevo lo corrobora con la ocultación. Va a cerrar las tapas, desclampea y ahora sí lo va a conectar a la máquina de anestesia. Y siempre vuelve a corroborar que esté ventilando al paciente. De nuevo ahí se ve los parámetros. Bien, entonces, este paciente le colocaron un tubo doble lumen izquierdo. Friseo ahí para que se vea, digamos, qué le estuvieron haciendo, ¿no? Le pusieron un tubo doble lumen izquierdo. ¿Y qué hicieron? Le sacaron, acá no se nota tanto, pero le sacaron la tapa al traqueal, ¿sí?
y clampearon el traqueal. Entonces le están enviando aire por el bronquial, es decir, al pulmón izquierdo. ¿Sí? Están ventilando el pulmón izquierdo. Y de hecho, el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Entonces el procedimiento va a ser del lado derecho. ¿Sí? Y la tapita, recuerdo, permite que salga el aire del pulmón derecho, y ahora más adelante vamos a ver que eso hace que ayudemos a los cirujanos a que puedan hacer el procedimiento. Así queda el pulmón derecho del paciente, sin aire, y acá se ve la caja torácica. Bien, prosigo. ¿Cuáles son los inconvenientes que podemos tener con los tubos doble luz? Dos grandes complicaciones: que estén mal colocados o que generemos traumatismos. Con respecto a que esté mal colocado, puede ser porque inflé demasiado el balón, porque hicieron una manipulación quirúrgica del bronquio, entonces lo movieron o yo lo progresé demasiado, porque extendió o flexionó la cabeza y el cuello y eso generó un movimiento del tubo. Y todo esto va a hacer o que el pulmón no colapse y haya atrapamiento de aire, o que haya colapso del pulmón ventilado y lleve una hipoxia. Y por otro lado, puede haber traumatismos de la vía aérea o rotura de la tráquea o del bronquio en sus porciones membranosas, o porque el tubo era demasiado grande o porque el tubo era demasiado chico y se introdujo en el bronquio generando laceraciones más distales, o incluso se pueden hacer neumotórax a tensión. Entonces hay que estar muy atentos y por eso son tan insistentes con la confirmación y reconfirmación de que el tubo esté siempre bien colocado. Bien, y el siguiente grupo de dispositivos de selección son los bloqueantes bronquiales. Y existen dos grandes grupos: los que están asociados a un tubo simple luz modificado, que como ven en la izquierda se llama Univent, es la marca, y es un tubo simple luz que al costado está asociado al bloqueador, que a distal vemos el balón del bloqueador, ¿sí? Que además lo que tienen es que por este canal, el canal adherido, van a permitir la succión y van a permitir la entrada del fibrobroncoscopio. Esto por lo general se utiliza, y ya me adelanto lo que va a venir más adelante, con vías aéreas difíciles. Si yo ya sé que un paciente al que necesito hacer la ventilación monopulmonar tiene una intubación dificultosa o va a tener una vía aérea dificultosa, preferible ya ingresar con el tubo y el bloqueador y además el fibrobroncoscopio colocado, que ir colocando uno por uno. ¿Por qué? Porque cuanto menos tiempo yo demore, mejor va a ser para el paciente y también para uno mismo, ¿no? Y por otro lado van a estar los tubos simples, que ayuden a los bloqueadores que no están asociados a tubos, que son de estas distintas marcas. Brevemente les voy a decir las diferencias que tienen. En el hospital, los últimos que habían eran los EZ Blocker, que son los de abajo. Creo que ya el último fue utilizado para el que había contado la doctora Velayo ayer, de esa señora que tuvo una intubación dificultosa y demás. Pero bueno, esta es la marca que había en el hospital. Bien, los EZ Blocker tienen una bifurcación en I, y lo que tienen a favor es que tienen dos balones. Esto se va a apoyar sobre la carina y va a permitir, siempre con un fibrobroncoscopio, porque yo no sé cómo termina quedando colocado. No es que hay uno que es al bronquio derecho y otro al bronquio izquierdo. Con el fibrobroncoscopio me fijo dónde queda colocado y tengo siempre un testigo que me va a decir cuál es el balón que insuflo. Uno amarillo o transparente y otro azul. Y acorde a cuál es el pulmón que yo quiera bloquear, es decir, al que yo no quiero que entre aire, voy a inflar ese balón. Los ARNDT o ARNT, no sé cómo se dicen, son estos de la figura A, que tienen como característica que pueden tener balones elípticos o esféricos y que tienen, no sé si llegan a ver abajo, un asa, o bucle retráctil lo llaman, que permite enganchar el fibrobroncoscopio para llevar, digamos, hasta el lugar deseado al bloqueador. Y también están los Fuji o Cohen, que son de la figura B, que son angulados, que de nuevo siempre se usan con fibrobroncoscopio, permiten seleccionar mejor
a un bronquio o al otro. Bien, ¿cuándo vamos a usar bloqueantes bronquiales? Porque yo había mencionado que por lo general se utilizan los tubos doble lumen izquierdos para aislar pulmones. Bueno, otro dato que me adelanto a lo que voy a decir más tarde, los bloqueantes bronquiales se van a utilizar para pacientes que tengan una vía aérea difícil, ya sea porque tuvieron una cirugía previa oral o cervical o porque tienen predictores. En cualquiera que yo ya me anticipe que va a ser una vía aérea dificultosa, tengo que ir directamente con los bloqueantes bronquiales. En pacientes oncológicos que se hayan sometido a una resección pulmonar contralateral también se utilizan, y para la planificación de una ventilación mecánica posoperatoria. Para la ventilación mecánica posoperatoria siempre se colocan tubos simple luz. Entonces la ventaja que tiene el bloqueante bronquial es que yo para colocarlos necesito de un tubo simple luz, salvo que use el Univent que ya lo tiene adherido. Como voy a usar un tubo simple luz para ventilarlo, antes que meterle un doble luz, meterle el bloqueador y después ponerle el simple luz, directamente le pongo el simple luz y ya le queda para la ventilación posterior. Bien, hacia la izquierda está la imagen, en este caso es de un bloqueador ARNDT, que está ingresado a un tubo simple luz, y acá se ve cómo se engancha el fibrobroncoscopio a nivel distal, ¿no? Y arriba está el adaptador. Este adaptador permite conectar el ventilador, tiene un agujero para el broncoscopio y además tiene un agujero para el bloqueante bronquial, ¿sí? Y se va progresando hasta ir al bronquio donde yo quiera ir. Y luego se insufla el balón, como siempre. Y hacia la derecha se ve la imagen del fibrobroncoscopio. En caso de que quiera bloquear el derecho, es la primera imagen, y bloqueando el izquierdo es la segunda imagen. Bien, ¿qué complicaciones puedo tener con el bloqueante bronquial? Una es que sea imposible lograr el aislamiento por anomalías anatómicas, por ejemplo, que insufla el balón y no es suficiente, y que eso genera una falta de hermeticidad en el bronquio. Puede haber también una inclusión del bloqueante a la línea de grapas. Esto particularmente estaba descrito en los ARNDT. No averigüé bien por qué, pero me imagino que también esa espiral o ese lazo tan finito que tienen al final pueden hacer que se enganchen a la línea de grapas en caso de que estén trabajando cerca del bloqueante bronquial y que después sea difícil retirarlo. Es muy infrecuente, pero bueno, se describió. Y también la movilización del bloqueante, incluso con el balón inflado, puede ser que se introduzca por encima de la carina o que termine insuflando el balón en la tráquea, lo cual puede ser muy perjudicial para el paciente. De nuevo, siempre hay que chequear en dónde estamos, si seguimos ventilando y bloqueando donde queremos con la auscultación. Y si tenemos el fibro, mejor. Esto son opciones para el aislamiento pulmonar y las ventajas y los inconvenientes, como para que después el que quiera lo pueda leer más en detalle, pero más o menos fui mencionando todo. Y ahora vamos a ver bien lo que es vía aérea difícil. Y de nuevo, esto es lo mismo, por lo general se sugiere el tubo izquierdo, obviamente salvo cuando sí o sí se necesita usar el derecho, que eso ya lo mencioné, y siempre hay que tener en mente las alternativas posibles, no es que sí o sí le tengo que poner este tubo o le tengo que poner este bloqueante, sino saber que tenemos muchas herramientas, con, digamos, grados de recomendación. Bien. A grandes rasgos, así pantallazo de vía aérea difícil, sabemos que hay predictores para una intubación dificultosa y que ellos incluyen vía aérea dificultosa anterior en otros procedimientos, o la longitud de los incisivos superiores que sean muy prominentes, un cuello corto, muy grueso, Malampati 3, Malampati 4, una disminución de la movilidad cervical. Todo esto más o menos lo manejamos. A los que quiero hacer énfasis son en los últimos 3, en radioterapias previas, cirugías de cuello o torácicas previas, o alteraciones o patologías de grandes vasos, que en pacientes que tengan estos antecedentes hay que ser más exhaustivo con el estudio y con la evaluación de la historia clínica para ver, bueno,
¿De qué manera afectó esa radioterapia a este paciente? ¿Tiene una tomografía que me lo pueda demostrar? ¿Tiene alteración de un gran vaso? Habíamos visto al principio de la clase un señor que tenía una aorta aumentada de tamaño. Eso lo puedo evidenciar en la tomografía. Entonces, ser más exhaustivos con el preoperatorio de estos pacientes. Bien, entonces se puede hacer una radiografía. Habíamos visto antes una señora que tenía tuberculosis y que tenía toda la tráquea desplazada porque también le habían hecho una lobectomía superior derecha, entonces eso lo vamos a poder ver en una placa. En una tomografía también vamos a poder ver alteraciones de los grandes vasos o de las vías aéreas y la fibrobroncoscopía. Por ejemplo, lo que yo había mencionado antes, en la fibrobroncoscopía que aparece acá a la izquierda, un tumor en el bronquio principal izquierdo va a ser contraindicación de un tubo doble lumen izquierdo. Entonces voy a saber que directamente no voy a ir con ese tubo y voy a tener que utilizar otro recurso. Bien, y acá tenemos finalmente lo que es vía aérea dificultosa en ventilación monopulmonar. A la cabeza están los bloqueantes bronquiales como herramienta. Ahora bien, la vía aérea dificultosa la podemos tener en una vía aérea difícil prevista o imprevista. Y no solamente vamos a utilizar los bloqueantes bronquiales en una vía aérea difícil prevista, sino que además se recomienda hacer una intubación vigil, ya sea oral o nasotraqueal. Utilizar un tubo simple luz y un bloqueador bronquial. Esa es la indicación para una vía aérea difícil prevista. Esto es un esquema que saqué de un libro de anestesia para cirugía torácica, que después en la bibliografía al final está por si alguien lo quiere chusmear. Bien, ahora nos podemos encontrar también con una vía aérea difícil imprevista, que lo primero que hay que hacer es asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque ya tenemos un paciente que está en inducción, ya le dimos fármacos, ya no puede respirar por sí solo. Entonces nos tenemos que encargar de ese paciente. Tenemos varias herramientas, pero siempre la idea es terminar con un bloqueador bronquial. Ya sea utilizando una máscara laringe y pudiendo intubar a través de ella con un simple lumen y así progresar el bloqueador bronquial, o por ejemplo, utilizar un videolaringoscopio que también está indicado, de nuevo para intubar en menor cantidad de intentos, un tubo simple luz y poner el bloqueador bronquial. Por lo general, digamos, ¿por qué no está indicado el tubo doble lumen? Porque es de mayor tamaño, es más rígido, tiene una forma muy particular y es una intubación más difícil. Pero hay pacientes en los que indefectiblemente vamos a tener que ponerle un tubo doble luz, porque habíamos dicho que es indicación absoluta en pacientes que requieren un aislamiento completo de un pulmón del otro. Habíamos dicho hemorragias, fístulas o bullas en el pulmón patológico o abscesos. Entonces en esos, aunque sea difícil, hay que hacerlo. En esos pacientes se recomienda, en caso de que lo sepamos, hacer una intubación vigil. Es decir, le hago la intubación vigil a un paciente que sé que tiene una aérea difícil y que necesita un aislamiento riguroso. O se puede utilizar el videolaringoscopio o estiletes lumínicos. También existen los tubos doble luz que se llaman BioSight, que vienen con una cámara, esos son lo más de lo más. O si no, lo que se puede hacer es utilizar un intercambiador para primero intubar con un simple lumen, una vez que ya tenemos asegurada la vía aérea, poner el intercambiador y colocar el doble lumen. Y acá algunas imágenes de lo que fui mencionando. A la izquierda está el intercambio de tubos. Primero colocaron un tubo simple luz, luego utilizaron un catéter de Cook, progresaron el tubo simple luz, y después sacaron el tubo simple luz y colocaron el doble lumen, ¿sí? Para poder intercambiar el tubo, porque era necesario sí o sí hacer ¿cómo se dice? El aislamiento pulmonar. Por el otro lado, a la derecha, un paciente incluso traqueostomizado que tiene un tubo simple lumen con un bloqueador progresado
que no sé si ven que es una línea amarilla que pasa ahí por dentro, ¿sí? También, de nuevo lo mismo, en un paciente traqueostomizado se puede usar el tubo simple lumen, o si es necesario hacer aislamiento pulmonar, también se puede utilizar el tubo doble lumen. Las herramientas están, hay que acostumbrarse a que existen y a saber que se puede hacer, ¿no? Bien. Y por último, siempre recordar que para todos los dispositivos el fibrobroncoscopio está a la cabeza durante, digamos, en el si se puede previamente, durante y al finalizar la utilización de dispositivos de selección pulmonar, especialmente en pacientes que tengan vía aérea dificultosa. Y por último, al algoritmo que les mencioné, que era de un libro de cirugía torácica, agrego este algoritmo que es más o menos similar, que es de los expertos de anestesia torácica de la Asociación de España, que agregan, en caso de una vía aérea dificultosa imprevista, en el que se fracasa en la intubación y se pueda ventilar, hay que considerar también despertar al paciente, digamos, si lo podemos ventilar, despertar al paciente en caso de que su cirugía sea diferible y nos podamos preparar de la mejor manera para una segunda instancia, hacer una correcta intubación con todas las herramientas y nada, esperar a darle mayor seguridad al paciente y también a nosotros mismos. Acá está la bibliografía que utilicé por si a alguno le interesa indagar un poco más. Así que muchas gracias a todos. Buenísima la clase, Ro. Buenísima, Rosario, muy buena, ¿eh? Te felicito. Gracias, Excelente. Rob, muy buena. Gracias.